Y les voy a compartir pantalla ahora sí. Acá. Ok, bien. Para su primer avance, lo que van a tener ustedes que hacer es integrar lo que hemos visto en estas dos unidades para fundamentar por qué es importante o por qué es necesario el generar soluciones prácticas y reales, ¿no? Es decir, vamos a hablar de cómo estos procesos internacionales de los que hemos hablado, a su vez se reflejan en lo que pasa en las localidades, ¿no? Es decir, cómo lo global influye en lo local y cómo entonces, pues justamente, como los problemas, pues donde se identifican son localmente, pues tenemos que hacer aportaciones o buscar soluciones que sean muy locales, ¿no? Entonces, van a ustedes a elaborar un trabajo de investigación, ¿no? Que bueno, más bien en este momento ya va a ser más argumentación que investigación, ¿no? Pero bueno, sí tendrán también que hacer investigación en la medida en que van a tener que incorporar datos, los mapas que les encargué la vez pasada de tarea, ¿no? La sesión anterior de transporte, no, la semana pasada entonces, ¿no? Cuando vimos lo de procesos metropolitanos. Luego entonces, pues tenemos nosotros que darle una estructura, ¿no? De trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues les voy a dar yo una rúbrica de evaluación, que es la que estoy haciendo. No la terminé, por esto que justamente les digo que ahorita me está dando trabajos mi Excel. Pero bueno, yo les voy a dar esta rúbrica que estoy terminando de elaborar, donde se explica cómo se va a evaluar ese trabajo de investigación, ¿no? Comprensión de la instrucción, aplicación, qué se espera de sus habilidades analíticas, el desempeño analítico, la comprensión de los objetivos y el formato como tal, ¿no? Eso es lo que les voy a compartir yo. Y eso va a ser lo que va a encontrarse después de la portada. Luego entonces, bueno, entonces aquí va al revés, ¿no? Vamos a pasar esto. Acá. Luego entonces lo primerito pues va a ser la portada de su trabajo, ¿no? Ya saben ustedes lo de siempre, nombre del equipo, ojo, nombre del equipo y nombre de cada uno de los integrantes y tienen que venir, por supuesto, en orden alfabético, ¿ok? Vamos a ponerle aquí porque si no, no se acuerdan. Tendrán que incorporar tema, materia, fecha, ¿no? Entre otros datos que ustedes decidan. Después van a colocar la rúbrica de evaluación. Se las voy a subir en PDF, entonces ya la pueden ustedes colocar como imagen o como ustedes gusten. Después va a venir el índice. Igual y se la subo directamente en Excel para que la copien así también como una tabla y ahí mismo les ponga yo su calificación y los comentarios. Sí, entonces se los paso en Excel. Ok, después el índice, ¿no? Con los temas numerados y especificando el número de las páginas, es decir, hay que numerar. Después va a venir una introducción. Una introducción se estructura de la siguiente forma. Se coloca planteamiento del problema, el objetivo del trabajo, ¿no? La estructura del trabajo de investigación, es decir, cómo lo vamos a estar organizando. Aquí se recomienda, ¿no? Que independientemente de todos los temas que vayamos a tocar, se organice en 3 grandes grupos o 3 grandes bloques. Y cada uno de esos bloques, bueno, que también a su vez se vaya organizando en 3 subtemas o 3 subdesarrollos o 3 apartados, ¿no? Y la principal conclusión. Es decir, aquí vamos a retomar el planteamiento, pero de forma más sintética.
vamos a incorporar entonces el principal objetivo. Podemos tener varios objetivos, pero aquí vamos a colocar el principal objetivo, es decir, ¿para qué se está elaborando este trabajo? Vamos a relatar de forma muy escueta cómo se organiza nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, pues en un primer lugar presentamos cuál es la importancia del desarrollo de este trabajo. Después hablamos sobre cuál es la situación del lugar y finalmente explicamos qué es lo que puede suceder si no se actúa como tal, ¿no? Podrían ser esos 3 grandes bloques. Y cada uno entonces ustedes los van organizando con los demás subtemas. Y se incorpora la principal conclusión. En este caso va a ser la principal conclusión solamente de este primer avance, es decir, la principal conclusión de los temas que nosotros integremos de las primeras 2 unidades. Cuando entreguen ustedes el trabajo completo, la evidencia integradora final, entonces ahí sí será la principal conclusión de todo el trabajo junto en contexto. Esta introducción, ojo, siempre se elabora al final. Siempre, ¿no? Es decir, aunque está aquí en primer lugar, siempre se va a elaborar al final, una vez que ya terminamos nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque entonces sí ya tenemos clara cuál fue la estructura, ya tenemos claro cuál era el objetivo y tenemos claro si efectivamente llegamos a esa conclusión. Aquí le voy a poner así más bien, del tema. No, bueno, sí le dejamos así. Y sabemos si llegamos, ¿no? Es decir, cualquier trabajo de investigación que se hace, tiene uno que saber hacia dónde va y finalmente tenemos que decir si llegamos o no llegamos, ¿no? Si no sabemos a dónde vamos, pues no sabemos si llegamos. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, cualquier trabajo de investigación debe decirlo, pero esto lo van a redactar ustedes una vez que terminan ya su trabajo. Y ahora sí, bueno, como tal evidencia integradora, lo que nos pide es que se elaboren estas partes, ¿no? Y se adapten a cada uno de los cursos. Nos pide esta, pero esta todavía no la vamos a integrar, ¿no? Porque como tal necesitamos terminar por lo menos los 4 enfoques de las unidades o las 4 partes de nuestro trabajo con nuestras 4 unidades para poder entonces integrar esta parte de la solución práctica. Entonces, lo que vamos a trabajar en este primer avance son estos 5 puntos, que es el planteamiento de nuestro problema. Aquí es el planteamiento del problema de investigación, ¿no? Nuestro problema de investigación, pues justamente se refiere al tema agua y en este caso también a las posibles ecotecnias, ¿no? Que pueden ofrecerse como una solución. Entonces, nuestro gran tema es eso, la situación del agua, ¿no? Y por qué es importante buscar formas alternativas de captación de agua. Vamos a integrar una justificación. Esta justificación la podemos elaborar desde ya, es decir, con lo que ustedes han estado investigando para su trabajo, o pueden elaborarlo también una vez que ya terminaron de integrar las 2 unidades, como ustedes gusten, porque también de esos elementos podemos sacar información para la justificación, ¿ok? Les recomiendo que al principio sí la coloquen, es decir, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar del agua, ¿no? En la Ciudad de México, y ya si quieren ustedes ir especificando, bueno, ¿por qué en la alcaldía de donde van a realizar ustedes este trabajo, a donde lo van a enfocar? Vamos a elaborar una hipótesis, que esta hipótesis tiene que estar alrededor de si efectivamente podemos generar soluciones locales, ¿no? Muy específicas para resolver este problema que es la causa de la elaboración de nuestro trabajo. Después vamos a colocar los objetivos. Los objetivos vamos a tener 2 tipos de objetivos. Eso se me olvidó ponerlo acá. El objetivo general y podemos tener varios objetivos particulares. Supongo que ustedes ya habrán visto diferentes técnicas justamente para elaborarlos, ¿no? E incluso a lo mejor ya tienen también
para este mismo tema del proyecto de captación de agua, a lo mejor ya también tienen diseñados objetivo general y objetivos particulares. Sin problema, si en otra evidencia integradora de otro curso lo tienen, lo pueden integrar, ¿no? Eso no hay problema. Una vez que ya tienen ustedes su objetivo general y los objetivos particulares, entonces vamos a hablar de cuáles son los alcances del trabajo y cuáles son los límites. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a presentar por qué es necesario o importante el generar opciones alternativas de captación de agua. Podemos decir ahí, bueno, pues según nuestro índice, ¿no? O según el desarrollo de nuestros temas, pues vamos a hablar, ¿no? Aquí tenemos los 3 grandes grupos, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de la relación del medio ambiente y el medio humano. Vamos a hablar de cuál es esa situación del agua en la localidad y vamos a hablar de cuál es la proyección hacia el futuro si es que tomamos o no tomamos acciones, ¿no? Entonces, ese puede ser nuestro alcance. Ajá, pero también normalmente se elabora una primera idea y se va integrando también, pues todo eso que nosotros vamos a ir integrando como temas o subtemas. Y después vamos a integrar los límites, es decir, qué es lo que no vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, puede ir por el aspecto de que no vamos a elaborar físicamente, ¿no? Nuestro sistema de captación de agua, que solamente se queda hasta la propuesta de proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede ser el límite. ¿Qué es lo que nos pide la evidencia integradora? Bueno, pues nos dice, como tal, esto de hacer un proyecto de captación de agua se encuentra inmerso dentro de las ecotecnias. Dentro de estas ecotecnias, pues podemos encontrar diferentes ventajas, ¿no? Que bueno, van a limitar el impacto humano sobre la biosfera, mantienen nuestro patrimonio biológico, utilizan racionalmente los recursos naturales o no renovables, mejoran la salud de las personas, hay reciclaje de desechos de forma adecuada, ahorran agua y energía, es decir, ahí ustedes pueden inclusive alargarlo, ¿no? Porque son como ecotecnias en general, pero bueno, aquí podemos hablar también de por qué esta ecotecnia en particular, la captación de agua, es importante o útil, ¿no? Y eso justamente es lo que vamos a ir aterrizando, ¿no? Esto que es algo tan específico y tan local, lo vamos a ir aterrizando en los temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, como tal, lo que hemos visto hasta ahora lo podemos agrupar justamente en estos 3 grandes temas, ¿no? La primera unidad, pues nos da justamente esta importancia de por qué tenemos que relacionar siempre en cualquier proyecto o actividad humana que hagamos el medio ambiente y el medio humano, ¿no? Ahí podemos hablar, por ejemplo, de qué es esto del desarrollo sustentable y por qué es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Podemos integrar aspectos, ¿no? Para relatar cuál es esa situación del desarrollo sustentable actualmente en nuestro país o específicamente en la localidad, ¿no? Y podemos retomar una de estas, ahorita eso lo decidimos, ¿no? Podemos retomar una de estas teorías para explicar por qué es importante o podemos tomar más de 2, ¿no? A mí me gustaría que todos tocaran las 3, pero bueno, si no es posible, podemos asignar que cada uno de los equipos use una de estas teorías para señalar por qué esta importancia de la relación entre el medio ambiente y el medio humano. Aquí, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Que pues la teoría de la modernización justamente separaba lo que era el medio rural del medio urbano y que eso a su vez trajo estas grandes diferencias, ¿no? O, por ejemplo, en materia de teoría de la dependencia, podemos nosotros hablar de que finalmente debido a los niveles de desarrollo que tiene nuestro país, nos insertamos, según la teoría de la dependencia, dentro de una posición en la División Internacional del Trabajo, lo que nos ha llevado a llevar un modo de desarrollo que tradicionalmente o antiguamente
no le ha dado la importancia suficiente a esta relación entre el medio ambiente y el medio humano, ¿no? De tal forma que entonces actualmente tenemos un impacto importante justamente en el medio ambiente, ¿no? O si, por ejemplo, hablamos de la teoría de la globalización, bueno, ¿cómo es que estos cambios internacionales, ¿no? Nos ha posicionado o nos ha colocado forzosamente dentro del modelo económico o dentro del modelo de desarrollo que a su vez tienen las hegemonías preponderantes, ¿no? Y eso a su vez nos ha llevado en algún momento a romper esta relación entre el medio humano y el medio ambiente, pero que si queremos continuar con mejores niveles de desarrollo, pues tenemos que retomar el camino del desarrollo sustentable, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden estar en contra o a favor, ¿no? Yo les doy un ejemplo de cómo se puede hacer esa parte de la argumentación, pero además tendremos, por ejemplo, dentro de eso explicar por qué es importante, ¿no? Dentro de esta relación además, ¿no? El tomar en cuenta que si no se le da esa suficiente importancia, entonces evidentemente nos va a afectar justamente en las dimensiones sociales del desarrollo, ¿no? Y aquí podemos hablar entonces también de cómo impacta el desarrollo humano, de cómo se refleja en el desarrollo urbano y social, y que a su vez pues nos va a afectar justamente en aspectos como la equidad social, ¿no? Tendrán ahí sí que forzosamente incluir ustedes dentro de esta explicación, ¿no? De cómo son estos procesos, que son procesos internacionales, ¿no? Porque no nada más nos acontece a nosotros aquí en la ciudad, sino que son procesos que se reflejan o bueno, que se observan en cualquier país del mundo, ¿no? Con unas características específicas para nosotros, pero para eso tendrán que usar los indicadores, ¿no? Para describir cuál es la situación actual, ya sea de nuestro país o ya sea de la localidad. Si lo usan para describir de nuestro país, bueno, se queda este tema de indicadores aquí. Y si lo usan para caracterizar la localidad, entonces, pues vamos a bajar este tema de los indicadores acá, ¿no? Una vez que nosotros ya hablamos sobre esta importancia de la relación entre el medio humano y el medio ambiente, entonces ahora sí vamos a ir de lo general a lo particular. Lo particular pues es justamente caracterizar nuestra localidad. ¿Cómo vamos a caracterizarla? Bueno, igualmente vamos a retomar este enfoque general para describir cómo se encuentra. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo estas situaciones, ¿no? De crisis mundiales, pues por un lado, ¿no? Han significado que estemos a lo mejor más ocupados en atender cuestiones de desarrollo social o de desarrollo económico, sin tomar en cuenta necesariamente el medio ambiente por esa necesidad de resolver las crisis económicas, ¿no? Y, por ejemplo, también podemos hablar aquí que pues estas tendencias de la globalización justamente nos colocan a todos, ¿no? No nada más a nosotros, sino dentro de este detrimento ambiental. Y que, por supuesto, pues ese deterioro ambiental, a su vez, se ve combinado con los procesos, ¿no? Socioterritoriales que vemos en las ciudades, ¿no? Es decir, se agudiza todavía más en la situación de las ciudades, ¿no? Por todo eso que nosotros ya comentamos, que hay una tendencia de las fuerzas centípetras a concentrar una mayor cantidad de gente en las urbes y que a su vez se combinan con estas fuerzas centrífugas que expulsan alrededor de las ciudades a cierto número poblacional, ¿no? Y ahí vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se encuentra nuestra localidad? ¿Dónde está? Primero, ¿dónde está, no? Dentro de este enfoque, obviamente, pues es una localidad urbana, pero vamos a hablar, ¿no? Pues cuál es la alcaldía o cuál es la colonia donde vamos a estar analizando esta situación, cuál es esa situación de la localidad en materia específicamente de agua, ajá, si se encuentra en una situación de escasez o no. Para esto yo les recomiendo que busquen, ¿no? Además de estos indicadores que teníamos acá, el de estrés hídrico.
Lo vimos por ahí en una de las clases. Bueno, vimos un mapita, pero también tenemos nuestros propios mapas nacionales, ¿no? Entonces les recomiendo que busquen ese para describir la situación en la localidad. Y aquí van a integrar esto que les dejé de tareita la vez pasada, ¿no? Identificar en un mapita donde está la alcaldía, donde van a localizar este proyecto, donde se va a aterrizar este trabajo de investigación y cuáles son estos desarrollos urbanos que puede haber alrededor, si ya como tal hay cerca algunos desarrollos urbanos que usen, ¿cómo se llama? Que tengan algún tipo de ecotecnias, ¿no? Es decir, vamos también de esto general a lo particular que ya es describir nuestra localidad, ¿no? Una vez que entonces que ya tenemos eso, vamos a explicar qué es lo que pasa, ¿no? Si no se atienden esas problemáticas actuales. Aquí ustedes pueden agregar todas las problemáticas que quieran en particular de la zona donde se va a localizar el proyecto, ¿no? Es decir, pueden ustedes hablar, no sé, de que si hay seguridad o hay inseguridad, de si hay una situación, por ejemplo, sin problemas en cuanto a tránsito vehicular, o si al contrario también es una problemática. Es decir, aquí solamente vamos a caracterizar, ¿no? Podemos decir tal cual que es, cómo la encontramos. Y en esta parte vamos a explicar esto, si no se hace nada, ¿no? Para solucionar esos problemas que ya identificamos específicamente en esa localidad, entonces, pues, ¿qué nos depara o cuáles son las proyecciones? Para esto vamos a mencionar, ¿no? Justamente que los informes que revisamos, ¿no? Pues nos hablan de que en general hay, por ejemplo, un estrés hídrico para las ciudades, ¿no? Además de todos esos otros problemas que ustedes ya mencionaron y que inclusive hicieron una wiki, ¿no? Un documento compartido donde relataron esas problemáticas. Y vamos a fundamentar esas proyecciones, ¿no? Solamente va a ser a nivel de argumentación con los documentos que ustedes ya revisaron, que fue el Informe Mundial sobre el Medio Ambiente, el IPC, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y el informe hídrico, ¿no? Con eso lo van a fundamentar. Ok, ahora sí, Gabriel, lo escucho. Sí, profesora. Entonces, tenemos que integrar forzosamente esos problemas que nos acaba de decir. O sea, no solamente va a ser de la captación de agua de lluvia, sino también como introducir como que los problemas generales de la alcaldía que vamos a escoger en nuestro caso de estudio. Sí, aquí solamente será describirlos, ¿no? Es decir, para caracterizar la localidad. Podemos desde ahí ya empezar a decir, ¿no? Que nos vamos a centrar en el problema agua, pero aquí la idea es justamente ver cómo a partir de estos procesos, pues esos se reflejan, cómo se reflejan diariamente en nuestra vida, ¿no? Ah, pues sí, pues estos procesos de crecimiento de las ciudades, pues los vemos reflejados en que particularmente a lo mejor mi alcaldía tiene grandes problemas de tránsito vehicular, ¿no? Al encontrarse dentro de la ciudad, pero a lo mejor más hacia la periferia, ¿no? Es decir, aquí vamos a caracterizarlos todos. Lo único que vamos a usar como fuente de información, ¿no? Es esto que dejamos del mapita y si ustedes quieren, pues integrar los indicadores. Estos forzosamente los vamos a integrar. Ustedes deciden si los integran acá o si los integran acá, ¿no? Pero esos son los indicadores más los mapitas, lo que vamos a usar como fundamentación específica de esa caracterización de la localidad, ¿vale? Pueden integrar ustedes otros datos si quieren, ¿no? Si ya tienen una investigación en cuanto a cuántas personas tienen acceso al agua, cuántas no, también justamente lo pueden integrar en esta parte de la caracterización, ¿no? La idea es que si también están haciendo su evidencia integradora con otros trabajos, pueden integrarlo, ¿no? Es más, por mí no hay problema, si ya tienen un trabajo, pueden integrar lo que nosotros vamos a hacer a ese trabajo que están haciendo en otra asignatura, pero tiene que venir estas partes muy claras, ¿no? Tiene que venir esto.
¿no? Porque esto es lo que yo les voy a evaluar. ¿Otras dudas en cuanto a cómo vamos a integrar estas dos unidades, chicos? ¿No? ¿Todo bien hasta ahí? Mi duda es que en el último trabajo que nos dejó, creo, era que si queríamos utilizar las alcaldías de nuestros compañeros, pero en esta primera entrega, si escogemos solo una alcaldía, que es la más afectada a nuestra consideración, ¿lo vamos a hacer únicamente de esa alcaldía o necesariamente sí tenemos que poner otras? No, aquí puede ser solamente de una, ¿no? Ah, perfecto. Solo que, ojo, al momento de llegar a la parte final de los anexos, que ahí es donde vamos a integrar esto que nos pide la evidencia integradora, que es ya lo del proyecto específico, ¿no? Ahí sí, si nosotros integramos 2 alcaldías o 3, entonces sí tendremos que mencionar aquí, ¿no? Entonces también, ¿no? Y puede ser de forma comparativa, ¿no? Es decir, podemos decir, pues estos procesos se refieren o se reflejan directamente a lo mejor en, ¿qué será? En la contaminación del aire, y ponemos un cuadrito donde pongamos, pues delegación Iztapalapa, delegación Cuauhtémoc y delegación Gustavo Amadero, y en tal fecha a lo mejor su índice de contaminación, ¿no? No necesita ser, ¿cómo les diré?, tan amplio esta parte, porque en realidad lo importante es mostrar cómo estos procesos internacionales se traducen en la situación actual de nuestra ciudad, ¿no? O de nuestras localidades. No le entiendo su pregunta. Lo que tienen que hacer es argumentar, ¿no? Es decir, en este momento lo que ustedes van a hacer es argumentar, usar lo que ya hemos visto para poder hacer esta argumentación, ¿no? Es decir, vamos a usar esto para explicar por qué es importante la relación medio ambiente y medio humano. En esta Profesora, parte... entonces lo que usted quiere, disculpe la interrupción, es que, o sea, pongamos todo esto como un contexto, ¿no? O sea, como más o menos para describir cómo es, pues digámoslo así, la alcaldía que vamos a estudiar, su, no sé, por ejemplo, sus problemas, qué es lo que sucede, pues, adentro de la misma alcaldía y así, ¿no? Es lo que yo entendí. Exactamente, ¿no? Pero si ven, son 3, por eso es que son aquí 3 apartados, ¿no? Porque primero tenemos que fundamentar por qué es importante hacer algo, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer algo? Bueno, pues porque ahí hay una dicotomía entre cómo tradicionalmente hemos llevado nuestro modo de vida, ¿no? En relación con el medio ambiente. Porque, pues digo, si tenemos actualmente los problemas de agua, los problemas de contaminación, los problemas de gases de efecto invernadero, pues no son gratuitos, ¿no? Es decir, suceden porque hay procesos o modos de desarrollo que decidimos como sociedad y que finalmente terminaron impactando justamente en el medio ambiente, que a su vez impacta en nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es aterrizar como esos procesos que se dan a nivel internacional, cómo los vemos en nuestra localidad. Y lo último será, pues, fundamentar si hacemos o no hacemos, entonces, ¿qué nos espera para el futuro? ¿No? Entonces, esta parte la vamos a desarrollar todavía más en la siguiente unidad. La siguiente unidad, justamente ya empezamos a ver el tema de ODS, y eso también nos va a servir para dar la opinión, como podemos decir, de qué podría pasar si hacemos algo. Hasta aquí nos vamos a quedar en qué nos depara ese futuro, ¿no? Pues los informes nos dicen que las ciudades van a seguir creciendo, los informes nos dicen que hay problemas en medio ambiente, en temas de agua, de aire, de contaminación, de salud. Los informes nos dicen que de seguir de la misma forma, pues entonces vamos a seguir generando gases de efecto invernadero que finalmente se van a ver reflejados
en un cambio climático que va a implicar que vamos a tener fenómenos naturales más agudos, ¿no? ¿Cómo se va a reflejar? Pues que se va a incrementar el grado de estrés hídrico principalmente en las ciudades, ¿no? Que eso es lo que nos dicen estos informes, esos 3 que ustedes presentaron, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con eso. Después, lo que viene en la siguiente unidad ya nos dice lo positivo, ¿no? O sea, si actuamos, entonces, ¿cómo podemos efectivamente modificar lo que actualmente es o lo que actualmente pasa en nuestra ciudad para reposicionar esta relación entre el medio humano y el medio ambiente, ¿vale? O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a contextualizar este trabajo con lo que nosotros hemos visto, ¿no? Hasta ahí. Y ya después, para el siguiente avance, ¿no? Ya para lo que van a tener que entregar en junio, igual vamos a ver cómo vamos a usar lo que hemos visto para seguir fundamentando o contextualizando por qué es importante actuar, ¿vale? Ok, listo. Entonces, ojo importante, los temas y subtemas deben de estar numerados, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí elegimos estas 3 partes, le pueden cambiar el nombre, ¿no? Es decir, nos tiene que explicar eso, el nombre ustedes perfectamente se lo pueden cambiar. Aquí, por ejemplo, en vez de qué nos depara el futuro, podríamos poner proyecciones de los principales organismos internacionales en materia de medio ambiente, ¿no? O la Organización Internacional para poner atención a los aspectos del cambio climático, ¿no? Es decir, estos no son subtítulos, estos son alrededor de qué vamos a estar trabajando nosotros el tema. Ustedes tendrán que elegir un nombre específico para su trabajo, tendrán que elegir, aquí decíamos, ¿no? Una teoría con la cual van a fundamentar. Ustedes tienen que elegir los nombres de sus temas y subtemas y cómo lo van a ir desarrollando, ¿vale? Eso sí es algo que ustedes tienen que organizar. Y bueno, esos temas y subtemas deberán de estar numerados, tienen que tener una secuencia lógica y clara, redactar de manera escueta, deben de incorporar citas bibliográficas dentro del trabajo, ¿no? Es decir, si aquí estamos hablando de estos organismos o del protocolo de París o del protocolo de Kioto, ¿no? Independientemente de lo que estemos usando, tendremos que hacer citas bibliográficas, ¿ok? Y incluyendo a pie de página esos documentos. Ojo, ya les había yo compartido varios documentos, entonces esos documentos forzosamente tendrán que estar referenciados en algún punto de los temas que nosotros hemos visto, tendrán que ser citados en algún momento, por lo menos los que vimos, y si ustedes investigan más, si ya tienen otra bibliografía para caracterizar su localidad o para tocar estos temas, entonces también los tienen que incorporar dentro de su texto, ¿no? Esto es en cuanto a citas. Pueden incorporar cuadros y gráficas, lo que ustedes decidan, ¿no? Que estén numerados, por lo menos tendremos ahí un mapa, entonces obviamente ese mapa tendrá que tener su propio título, tendrá que tener su número de mapa, la fuente de donde lo obtuvieron y además si incorporan cuadros o datos estadísticos, además de incorporarlos, tienen que explicarlos, ¿no? Por ejemplo, si incorporamos ese índice de contaminación de las 3 alcaldías, no basta con que pongamos el cuadrito, sino que inmediatamente arriba o abajo tenemos que explicar, en el siguiente cuadro podemos observar cuál es el nivel de contaminación en tal fecha de las 3 alcaldías, de lo cual podemos deducir que de estas 3 alcaldías la más contaminada es tal. Entonces, se tienen que mencionar forzosamente dentro de la argumentación. Ok. Las páginas deben de estar numeradas. Debemos incorporar conclusiones y recomendaciones, ambas, ¿ok? Las conclusiones, ¿cómo las vamos a elaborar? Bueno, en función de lo que vamos obteniendo de cada uno de nuestros apartados, vamos a retomar 1 o 2 conclusiones y esas conclusiones a su vez las vamos a colocar justamente en el apartado de conclusiones.
Pueden ser numeradas, ¿no? Hay diferentes formas de hacer las conclusiones. Puede ser un texto argumentado, ¿no? En párrafos, o pueden ser numeradas, como ustedes lo deseen, ¿no? Pero tienen que venir forzosamente conclusiones. Y tendrán que venir también recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros decir, ¿no? Ah, bueno, pues ya vimos que según la teoría de la dependencia, pues somos un país que estamos inmersos dentro del sistema económico en el lugar que nos colocan los países hegemónicos, ¿no? Por lo cual, también nuestra relación con el medio humano y el medio ambiente, pues depende de esa división internacional del trabajo. Somos un país principalmente manufacturero, por lo cual se ha descuidado esta relación con el medio ambiente en favor, ¿no?, a la creación de parques industriales o de zonas industriales, etc. ¿Ok? Eso entonces nosotros podemos retomarlo en las recomendaciones, ¿no? Decir, ah, no, pues es que entonces necesitamos que una vez que ya firmamos el acuerdo de Escazú, se traduzca efectivamente en que las empresas manufactureras que se establecen en nuestro país, pues además respeten los lineamientos, ¿no? Si queremos hablar específicamente solo de agua, ah, bueno, pues una vez observado, ¿no?, el estrés hídrico de estas 3 alcaldías, pues es sin duda indispensable el atender esa situación del agua en las 3 alcaldías, pero particularmente en tal, que es la que presenta menor equidad social, ¿no?, por esta cuestión del estrés hídrico. Es decir, aquí el trabajo sobre todo va a ser de argumentación. Entonces, si ustedes saben cuál era el objetivo, si ustedes lograron obtener conclusiones, pues entonces también podrán hacer recomendaciones, ¿no? Entonces, no es un trabajo como tal solo monográfico, donde haya que describir qué es esto, ¿no? Sino esto lo tenemos que usar para describir la importancia, ¿no?, de este sistema humano medio ambiente, y esto que vimos lo tenemos que usar para explicar cómo es actualmente nuestras localidades, ¿no? Ya sea a nivel alcaldía o ya sea inclusive lo pueden hacer a nivel colonia, ¿no? Como ustedes decidan. Van a tener que elaborar también un apartado con las fuentes bibliográficas, hemerográficas, cibergráficas, bases de datos, sistemas de mapeo, ¿no? Todo lo que ustedes hayan usado, y lo van a tener que presentar en formato APA. ¿Por qué en formato APA? Bueno, porque tenemos generadores muy sencillos, ¿no? Aquí les dejo la liga de uno, donde les dice, ah, pues si es una página web, si es un libro, si es una revista, les ayuda a generar su bibliografía para que entonces la coloquen ustedes atrás. Y podemos tener anexos estadísticos. Ahorita no es necesario, ¿no? Porque todo lo que vamos a estar argumentando va a estar como tal dentro de ese trabajo. Esto lo dejaremos en particular para la parte del sistema o del proyecto de captación de agua, ¿no? Que bueno, todavía no nos atañe. Entonces ahorita es la parte de esta contextualización, ¿no? Fundamentar de forma importante por qué necesitamos modificar esta forma de organización o este sistema social que actualmente tenemos. ¿Por qué, no? Con esto fundamentamos, pues, cuál es la situación actual, ¿no? Y si no hacemos nada, o bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos estudios científicos o estas organizaciones en particular de hacia dónde vamos, ¿vale? ¿Queda claro hasta ahí entonces de qué se va a tratar el trabajo, chicos? ¿Dudas, preguntas? Tengo una duda. ¿Todo Sí. esto lo tenemos que hacer en la primera entrega? Sí, esto es para la primera entrega, Ok. ¿no? Es decir, ¿Qué fecha dijo teóricamente para la primera ustedes ya entrega, tienen profesora? material, ¿perdón? ¿Qué fecha indicó para la primera entrega, profesora? Todavía no hemos puesto fecha, justo ahorita la vamos a poner, ¿no? La idea sería que ustedes lo entregaran de preferencia el 26 de mayo. Si no, puede ser entonces déjenme ver, el 1 de junio. Entonces, ustedes díganme qué fecha prefieren. El 1 de junio. ¿El primero? Ok.
Ojo, porque entonces ya no se cambia, ¿no? Como es la fecha más alejada, ya no hay posibilidad de cambiar fecha. ¿Ok? Listo. Entonces, esto se los voy a Miss, subir para que les sirva como una guía, ¿no? No tiene que ser así tal cual los subtemas, sino es una guía para que ustedes sepan cómo van a ir dando esta contextualización, ¿vale? Sí, ¿qué más? ¿Escucho por ahí? por ejemplo, hacemos la primera entrega y usted nos haría como las observaciones y ya solo nos faltaría los planos, por así decirlo, la última parte. No, todavía nos falta integrar las últimas 2 unidades, ¿no? Ah, ok. Todavía nos falta, es decir, esta es la mitad del, del trabajo. No les puedo pedir lo de lo demás, porque pues todavía no entramos, ¿no? En la siguiente unidad, en general es todo también este contexto internacional de qué sí se está haciendo, ¿no? Para tratar estos temas de medio ambiente. Entonces, ahí justamente lo que vamos a hacer es usar esa información para decir qué es lo que sí podemos hacer en positivo para mejorar este impacto ambiental que tenemos. Y la última unidad, sobre todo, nos habla ya de, ¿cómo vamos a decir? Como de acciones, acciones específicas para resolver problemas en temas ambientales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, déjenme ver, aquí lo tengo, ajá, para compartirles la pantalla. Les dejo de compartir para compartirles el temario.